Eleusis. Resplandece en Eleusis el arcano de la germinación terrenal. Las columnas henchidas, gigantescas, los capiteles y metopas yacen como sujetados por la tierra misma, tal como si fueran su fruto, espigas ellas también. Los rostros de mujer que del templo quedan, ninguno de la diosa madre, Deméter, son y no son humanos, a pesar de la veracidad de sus rasgos. Son rostros de la tierra misma triunfadora, rostros más aún que el de Atenea, de la victoria. Poco asiste al entendimiento lo que se sabe acerca de los misterios, que no solo a unos pocos elegidos se extendieron durante largos siglos. Según serios autores, algunos años se llegó a iniciar a 3,000 personas, todas, elegidos o simples miembros de la comunidad helénica, supieron callar, lo que no deja de sorprender en gentes tan dadas a usar y aún a abusar de la palabra, según atribuye la fama a aquellos griegos. Llegaron allí a su hora los romanos, y en general a todos los pueblos mediterráneos. Bien es cierto que el mutismo, el silencio impenetrable que aún sigue envolviendo a estos mediterráneos en general y a tantos individuos en particular, no suele ser advertido, como tampoco el color perennemente negro de las vestiduras de mujeres y hombres que hasta hace poco salían al encuentro de la mirada de los visitantes de otras tierras de menor luz y mayor vocación por el uso de los colores, y la cabeza cubierta por el negro pañuelo de la mujer casada. El uso de los colores en la vestimenta era signo de vida citadina, desarraigada. Era un negro casi litúrgico, un modo de compadecer ante la luz y ante las gentes todas. Y luego el silencio, la quietud, la capacidad de permanecer sentado el hombre a la puerta de la casa sin hablar con nadie durante horas y días, mientras la mujer en el fondo de la casa, abierta al minúsculo jardín, seguía silenciosamente la procesión de la vida cotidiana. Todo ello descansa sobre unos supuestos de moral y aún de metafísica, por ejemplo, la identificación de la sabiduría con el hablar poco, y de la honestidad y de la belleza con el darse a ver solo lo preciso y en debida forma, en forma no inventada. Y así, también en que se sepa, se vea y se sienta el ser y la verdad de las vidas, sin que se declaren su secreto, en vivir según un orden dado por un secreto que sólo se declara por sus resultados, por el orden que produce, y por la fiesta señalada. Y entonces, sí, se muestra en su esplendor la imagen divina, divina por muy humana que sean sus rasgos, con la divina virtud de unificar lo humano, imagen trascendente, pues las imágenes sacras son eso, imágenes trascendentes cuanto una idea pueda serlo, mas dotada de un más amplio poder, del doble poder de ascender una grey a pueblo y de penetrar hasta el más recóndito secreto de la intimidad del individuo que se siente mirado por ella desde adentro de sí mismo y desde el más allá al par, y entonces, olvidándose de sí, liberado de la carga de sí mismo, existe verdaderamente. Tal debía de ser, nos parece, el poder de los misterios celebrados en Eleusis, el iniciado, el que había visto, el cumplido o el que había llegado hasta su fin, su confín diríamos, había de sentirse en comunión con lo humano inmediato, concreto, social y con la naturaleza unidamente, y entonces se iniciaría en él la germinación, el misterio de la germinación de su ser individual en la paz, en esa paz que todavía simboliza la espiga granada del trigo, el grano que tras de haberse deshecho de la oscuridad de la tierra como muerto, atraviesa victorioso la tierra misma que lo deja salir gozosamente para darse multiplicado en una forma, en la forma perfecta, apta para ser por todos consumida como alimento de vida.
No habrían sido tan grandes y callados misterios los de Eleusis si solamente revelaran el germinar del trigo. Si al par, inseparablemente unido, no se hubiera dado el más recóndito y decisivo suceso para un ser humano, aquel en que se siente, ya sin pesar y sin angustia, existir. Existir, ser ya apto para seguir creciendo desde sí mismo indefinidamente, atravesando todas las capas de la realidad que lo contienen, para seguir victoriosamente viviente, pacificada ya la naturaleza y la historia, para él al menos. Deshecho el nudo de la tragedia que a todo individuo humano, solo por serlo, aprisiona. ¿Habría surgido la espiga sin que Perséfone hubiera comido bajo tierra el grano de la granada, fruto de los infiernos donde reinaba su sombrío esposo? De no haber sido raptada por este dios de abajo, ¿la espiga de oro se habría dado? Pues ¿no era acaso ello lo que se celebraba? La diosa enteramente rubia, Sol ella misma, Deméter la gran madre, vino a contraer nupcias a través de su hija, ya que ella no podía llegar hasta ese rey del centro de la tierra. Mas, ¿no era ella también la tierra? La tierra luminosa cuando el sol ha encontrado modo de fijarse en ella, y que en su interior es negra, y así Deméter, la negra, cuando se enluta por su hija va mostrando la condición misma de la tierra, en sí misma y en su relación con el sol, y la condición misma de la madre que sólo en la obscuridad concibe el fruto que dará a luz. Mientras Perséfone, la muchacha, que se inclina a cortar la flor, flor ella misma, sufre al ser devorada por la tierra la pasión de la hija, esa pasión de la hija virgen que la tragedia nos ha dado en la figura de Antígona sobre todas. Fue ella también enterrada viva, mas en una tumba construida por los hombres en virtud de un histórico decreto. Antígona, hija del padre, de la estirpe, pues de la diosa Atenea. Mas Perséfone es hija de la madre, y ellas dos, madre e hija hermanadas como si fueran dos fases de un mismo astro. Son las diosas de Eleusis, las únicas que allí reinan, y entre ellas dos, el dios Plutón abajo encadenado a su condición, ofrecen el fruto granado de la espiga solar, personificada por el apenas muchacho Triptolemo. La mediación de Perséfone es tal que aparece como un desprendimiento o desdoblamiento a lo más de la madre Deméter que a través de ella, por ella, conoció el dolor y la negrura quedando ella misma intacta, sin sufrir contacto alguno con el rey infernal, sin disminución de su poder capaz de paralizar el curso todo de la naturaleza, victoriosa al fin, solo a la mitad de lo que parece. Mas acaso ese ciclo que la visita a su esposo y su regreso a la tierra que Perséfone establece, ¿no era también una victoria de la madre Deméter, que sólo así podía arrancar el rojo grano de la granada terrestre, el fuego, la sangre misma de las entrañas de la tierra, para crear la espiga eternamente de oro viviente, alimento eternamente puro, sustancia? Los mitos suelen ser plurivalentes o por lo menos ambivalentes, y así Perséfone bajó a los infiernos enamorando, como suelen hacerlo las muchachas, a alguien de quien se cree no ser vistas, mas cuya presencia sienten, en el prado florido revoloteando de flor en flor y bajándose a coger una que era ella misma. Y sufrió la muchacha, según esa convertibilidad que aparece en los mitos y en las fábulas, la suerte de las flores que ella iba a arrancar de la tierra, mas a la inversa, según se da en sueños también. Y así el descenso de Deméter se da en su hija mediadora que había de cumplir lo que la madre no podía, y aunque no fuese una madre virgen, había de quedar intacta siempre sobre la tierra. Se refugió en la gruta oscura, como se sabe, mas la gruta no se abrió para dejarla pasar, si era eso lo que ella buscaba, o para devorarla. Ella no podía ser raptada,
y la cadena descendente se continúa en la flor que había de salir de una hendidura por leve que fuera, la flor que tiene sus raíces en la tierra, intermediaria indispensable para que la muchacha que, en su revolotear, se detenga y cometa una cierta transgresión indispensable contra las raíces y la tierra que la retienen. El misterio que el mito declara se nos presenta como el de la unidad en la naturaleza, por tanto, en las dos diosas, madres las dos, la madre y la hija tras de las bodas, imposibles de cumplir para la madre primera. ¿Cómo ellas dos, sin concurso alguno de varón, podían concebir y dar a luz la espiga de trigo? ¿O es que la concepción había tenido ya lugar en Perséfone, simbolizada por el grano rojo del fruto granado de los infiernos? Mas algo habían de realizar las dos en los misterios, algo así como purificar la sustancia infernal, extraer de ella la esencia operante para que en una sustancia más pura diese el oro del trigo, el oro que vivifica. Mas, aquí solamente, la tierra cubierta por el mar de oro de los trigales, ¿no se le aparecería al iniciado como la cumplida transmutación del opaco planeta en un astro donde la luz solar se ha venido a casarse con ella? Trascendiendo al mito que Hesiodo nos cuenta en las bodas primeras entre Urano y Gea, condenada a guardar en su seno los frutos de su concepción, condenada a una concepción que no daría nada a luz, trágicamente intrascendente, ¿era necesario acaso que el trigo tomara figura humana en Triptolemo, el muchacho? Muchacho, porque ya no es un niño ni llega a ser un adolescente, esa difícil edad en que está más liberado a sí mismo, cuando su sí mismo propiamente no lo es todavía y ha dejado de serlo ya. La infancia es edad de identificación. Lo primero que el niño busca saber es que él existe, que es y que es éste. Aprende su cuerpo, su nombre, su apellido, se recluye a veces y se excede para saberse. Y cuando se espiga, ya no sabe bien quién es. Crece a diario, vacila su saber dentro de unos límites que se agrandan, y su propio nombre se le va quedando atrás, pues ya sabe que tiene un nombre propio y que los otros que le siguen provienen de sus padres, de los que él sin proponérselo se escapa. Es del aire, del horizonte, de lo incierto, más que de la casa que le abrigaba. Está en ese momento en que puede ir a volar, a nadar o a caminar, está disponible. Una cierta invulnerabilidad apunta en esta figura enigmática de Triptolemo, y el hecho mismo de aparecer desnudo acentúa su carácter de revelación, de ser él la revelación obtenida por las dos diosas reveladoras. Era el hijo Triptolemo, mas ¿de quién? ¿De qué nupcias divinas, humano-divinas o divino-infernales? Los tres reinos, el divino, el humano y el infernal, se conjugan en Eleusis, en el mito y en sus figuraciones correspondientes a los tres planos de la constitución del cosmos, el celeste, el terrestre visible y el de los infiernos invisibles. Y lo que se nos figura que sea la peculiaridad del templo y de sus misterios en Eleusis es la revelación del reino de abajo, de los infiernos donde también hay algo divino y por tanto un tesoro de indispensable conocimiento para la cumplida germinación terrestre y humana. Mas los infiernos son el lugar de los muertos, de donde vivo no se vuelve, y es la vida vegetal, con arquetípica evidencia en el trigo, donde se muestra que la muerte tiene su vida, que el grano simiente se fermenta, se deshace, se pudre, mas no se integra a la inercia. Ha sido solamente sacrificado para darse multiplicado en una forma, una perfectamente viva. La revelación, obra de las dos diosas tras del sacrificio de la hija pasada por los infiernos, habría de serlo una forma entera y perfectamente viva en la espiga. Y en lo humano,
la aparición de una criatura dispuesta para llegar a su forma nada perfectamente viva en Triptolemo. Triptolemo no es así hijo, el hijo de unas nupcias en ninguna de las que podrían darse en ese mito revelador de los tres reinos del cosmos, donde la muerte circula, solamente circula sin asentarse. Ella, la hija, había sido la mediadora que cumple el sacrificio, mas sin traer hijo alguno de esas sus subterráneas bodas, sino tan solo un poder liberador y un conocimiento, ya que sin conocimiento la libertad nunca puede lograrse. De haber sido Triptolemo hijo de unas determinadas nupcias, habría sido algo así como la creación del hombre o como la revelación de un hombre diferente, pues no es un dios ni un semidios, sino solamente un hombre en edad de acabar de hacerse. Ha sido no nacido propiamente, sino extraído, por así decir, de su propia sustancia, purificado, renovado, reducido a lo que es. Y por eso está desnudo. Tiene que acabar de hacerse, ya él, ya descubierto ante la luz saliente de la obscuridad, mas no de la matriz oscura del primer nacimiento, sino de la tiniebla que consigo lleva. Desenredado de su laberinto inicial, de su ocultación entre su propio ser solamente nacido en la vida y bajo la muerte. Ahora la muerte le afectará de otra manera, habrá de morir, mas como el grano ha muerto, dirían, y va con su sola forma humana hacia la unidad perfectamente viva, la identidad apetecida y ya accesible. Es de notar que Triptolemo aparece solamente en los misterios de Eleusis. De él no se conoce una vida propia subsiguiente a su aparición, que solamente por ello no sería un nacimiento humano, ni humano divino, como el de Dionisios o Asclepios, por ejemplo. No tiene historia, aparece solamente allí entre las dos diosas, es revelación de un ser, del ser humano. Se ha solido y se suele identificar a Triptolemo con la espiga de trigo, según esa forma mentis que tantos abismos obvia de ver en ciertas figuras humanas mitológicas o fabulosas una personificación, vale decir, una especie de alegoría, como si al ser de ese modo la historia no se hiciera aún más inteligible y, sobre todo, como si la personificación humana no encubriera aquello mismo que se quiere revelar. Discurriendo así, además, se destruye, como en este caso, y notoriamente en el Dionisios, personificación divina de la vida, el nexo íntimo entre la naturaleza, el hombre y lo divino, y justamente este nexo, esta comunión, es lo que en Eleusis se daba a conocer. No una simple alegoría entre la vida humana y la vida de la naturaleza, un paralelismo, sino una unidad dentro del orden total desplegado en los tres reinos. Y lo divino aparece así sacrificado en la hija mediadora, intangible y afectado por el dolor solamente en la madre dolorosa y potente siempre, la doncella sacrificada que rescata el tesoro, la madre divina que lo hace servir para que el orden sea. Y el hombre, en este mito, no corre una suerte diferente de la que encuentra en la filosofía de los griegos, donde aparece como un ser natural. Porque es ella, la naturaleza, la que todo lo encierra. Es divina, trascendente, se trasciende a sí misma. Si no hay un más allá de ella misma es este más allá, plenitud de vida que se engendra a sí misma, que reposa transformándose. Y en ella, en la naturaleza, se han de dar así diversos modos de nacimiento, especialmente en el hombre, ser que en ella, dentro de ella, aparece de condición impar no sólo por la filosofía, por el filosofar, sino también en estos misterios eleusinos. Es un ser que ha de acabar de hacerse o de ser. Una especie de partenogénesis le está propuesta, lo que en el banquete de Platón se da a ver claramente, y en el Fedón sin duda. Y como se sabe, Platón no anduvo muy alejado de estos misterios, ni tampoco su enigmático maestro.